En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. El mensaje que yo voy a llevar es las 7 características sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Cristo viene, amén. Cristo viene por segunda vez. Algunos no creen, otros lo esperan por primera vez, los judíos, israelitas. Pero sabemos que ya vino por primera vez y vendrá otra vez. Quiero que nos enfoquemos entonces en Lucas capítulo 17, así que abran sus Biblias. En Lucas capítulo 17, nos vamos a enfocar desde el versículo 20 hasta el 37. Así que vamos a ir dando una introducción y luego comenzamos con, como siempre hacemos, versículo por versículo. La hermana leyó parte de la porción de este pasaje de Lucas capítulo 17. Que Dios bendiga y añada bendiciones a su hermosa palabra. Comenzamos con la introducción, recordándoles a ustedes que todo creyente debe de tener un anhelo ferviente en su corazón sobre la segunda venida del Señor. Debemos tener ese anhelo ferviente sobre la segunda venida del Señor. En el Antiguo Testamento, la Biblia expresaba que el Mesías había de venir. Israel siempre anheló, esperó con ansias la venida del Mesías. Lastimosamente, cuando Él vino, lo despreciaron, ¿verdad? Sabemos eso nosotros porque tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto anhela usted la venida del Señor? Esa es una de las preguntas. El mismo Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, que fue el último de los discípulos de Jesús en quedar con vida, decía ciertamente: ven, ven pronto. Y decía: amén, sí, ven, Señor Jesús, ven. Eso lo expresó en Apocalipsis 22:20, y al final de ese pasaje, de esa última carta. Y entonces había un anhelo muy ferviente en ellos, y debe de haber un anhelo ferviente en la iglesia del Señor. La iglesia de Tesalonicenses esperaba tan anheladamente la venida del Señor Jesucristo que comenzaron a vender sus cosas, sus propiedades, y a deshacerse de todo lo que tenían. Y dejaron de ir a trabajar, en otras palabras, dejaron de hacer las rutinas diarias que todo el mundo hace. Y el apóstol Pablo tuvo que, de una forma con amor, exhortarlos y decirles: ¿sabes qué? Está bien que anhelen que venga el Señor, pero no vendan sus terrenos, porque no sabemos cuándo va a venir. No vendan sus pertenencias, porque es cierto, Cristo va a venir, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y entonces, aunque exista ese anhelo, tampoco podemos caer en una religiosidad, en un fanatismo, como muchos han caído, han vendido incluso en tiempos modernos. Y había un reverendo que se llamaba Jones, y este individuo le decía a sus seguidores que Cristo iba a venir pronto, y también les dijo que Él era el Cristo y que iba a haber una manifestación interesante, y la gente le creyó, y se fueron de Estados Unidos allá por Guyana de Sudamérica, y ahí todos se envenenaron. Otros se pegaron un tiro por seguir a los falsos maestros. Así que hay que tener claro esto, que Cristo viene, pero tampoco no nos podemos dejar engañar por ciertos individuos. Jesús se sentaba con sus discípulos y les hablaba de que Él iba a ir al cielo, que iba a regresar, pero estaba ahí con ellos.
Y me visualizo a los discípulos pues rascándose la cabeza, viéndose el uno al otro y dice, ¿cómo está esto que nos dice que se va y que va a regresar y a dónde vas? Tomás le preguntó, bueno, ¿y a dónde vas? Para nosotros hoy día es más fácil porque estos eventos de Jesús ya se realizaron. Muchos de ellos ya se dieron. Cristo, tenemos la palabra, ¿verdad? La palabra escrita. Y esos eventos que Jesús le decía a ellos ya habían sucedido. Pero para ellos escuchar estas palabras han de haber sido un poco difíciles. Porque Jesús no había muerto, no había resucitado, no había ascendido al cielo, como ellos lo vieron que subió al cielo. Ahí está el relato en el libro de los Hechos. Entonces era difícil para ellos, y por eso en San Juan 14, versículo 1 al 3, Jesús les dijo esto. Dice, no se turbe vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y le dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Un lugar para ustedes. Allá en el cielo. Imagino que ellos han de haber visto el cielo. No dice el texto eso. Y dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara un lugar, les dice, vendré otra vez. Vendré, regresaré otra vez por ustedes. Una vez que esté completo allá en el cielo, el lugar que voy a preparar, y mi Padre dé la orden, Papá Dios dé la orden, yo voy a regresar por ustedes. Pero ellos estaban tristes porque Jesús les decía estas palabras. Y dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted anhela esto, estar. Sabemos que Cristo está acá, ¿verdad? Porque su Espíritu mora en cada uno de nosotros y porque este es su cuerpo, esta es la iglesia. Pero de verle cara a cara, de conocerle, de ir al cielo, ¿cómo va a ser todo eso? Bueno, hay diferentes pensamientos teológicos, cómo va a ser con respecto al arrebatamiento o el rapto. Está bien, ¿verdad? No hay problema. Pero una cosa que sí tenemos que tener claro es que ese acontecimiento viene y viene pronto. Y muchos dicen, bueno, pero pastor, esto lo vengo escuchando ya de mucho tiempo, este cuentito de que Jesús vino al mundo, de que Él es el Hijo de Dios y que Él va a venir otra vez. Quiero decirles que el regreso del Señor Jesucristo es esencial para que nosotros como iglesia lo mantengamos vivo en nuestro ser. Número uno, es una promesa de Dios que exige que Cristo regrese por segunda vez. Dios así lo ha prometido. En segundo lugar, Jesucristo mismo enseñaba que Él iba a regresar de nuevo, y acaba de leer un pasaje ahorita. Está en el plan de Dios que la iglesia espere anheladamente el retorno de Jesucristo. La misma corrupción o pecado en este mundo es una manifestación de que Cristo viene pronto. Viene pronto. Sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿verdad? Y Él ha prometido que Él va a venir. Así que esperamos que Él venga pronto. La misma manifestación de las obras de Satanás en el mundo es una evidencia de que Cristo va a regresar pronto. Y la destrucción de Satanás también es una manifestación de que el Señor viene pronto. Y por tanto, hermanos, estudiaremos entonces punto por punto 7 características sobre la venida del Señor. La primera va a ser que la segunda de Cristo
será deseada. Y eso es lo que estamos diciendo ahorita. Ese es el primer punto que estamos tocando. Número 2, va a ser visible. Todo el mundo verá esto. Número 3, estos son los puntos. Su segunda venida va a causar rechazo, o causa rechazo. Va a ser una venida inesperada, va a ser revelada, va a ser permanente cuando nos vayamos al cielo todo. Será algo maravilloso cuando esto suceda. Nos vamos a enfocar hoy entonces en el primer punto. Que la segunda venida del Señor será deseada para todo creyente. Y permanezcamos ahí entonces en Lucas capítulo 17, versículo 22, donde nos dice: y Jesús dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahí aparece la palabra desearéis. Y ustedes saben que a mí me gusta desmenuzar los versículos, así que vamos a agarrar, como siempre, ciertas palabras que son claves en cada versículo para apoyar en lo que queremos enseñar, en lo que la Biblia quiere que nosotros aprendamos. Y tenemos que recordar ese contexto entonces, después de que Jesús se dirigió, platicó en el capítulo 16 a los fariseos y les dio ciertas parábolas y ciertas cosas donde ellos querían atraparlo, querían prenderlo, querían matarlo. Jesús ahora se dirige a sus discípulos, a sus seguidores, con respecto a este tema de la segunda venida. Y lo primero que podemos ver entonces es que le dice: el tiempo vendrá cuando desearéis. ¿Qué significa esta palabra de desear? Eso es como cuando usted, después de esta reunión, usted siente algo en su estómago que le dice: tengo hambre. Lo estoy poniendo en términos naturales. Y usted queda viendo a su esposa, y su esposa lo queda viendo a usted, y sus hijos comienzan como pajaritos en la parte trasera del auto a decirle: papi, mami, tenemos hambre, vamos a comer a X lado, porque tengo ganas o tengo deseos de comer X alimento. Y hay un deseo. Pueden haber diferentes deseos, pero eso es lo que quería como ilustrar. Y lo que está diciendo el texto aquí en Lucas, el doctor Lucas, es que vamos a desear el día en que el Hijo del Hombre regrese. Porque mientras Él regrese, la iglesia está pasando luchas, pruebas, persecuciones, tribulaciones, adversidades, muerte. Y sabemos lo que dice al final de Apocalipsis: cuando lleguemos a la presencia del Señor no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento. ¿Cuánto le gusta sufrir? Nadie. ¿Cuántos quieren estar enfermos? Nadie. Pero la realidad es otra. Aquí, gracias a Dios, en Lincoln, Nebraska, no tenemos una persecución como la tenía la iglesia en los primeros 500, 600 años de la historia del cristianismo. Y aún hoy en algunos lugares del mundo, los cristianos los están encarcelando, los están matando. Y es terrible. Pero aquí tenemos mucha libertad todavía. Y entonces como que está bien, decíamos que el Señor venga, pero estamos contentos aquí en la tierra. ¿Me voy a entender? Pero cuando viene la persecución, cuando viene el caos, uno anhela salir de eso, y la salida más viable es: bueno, lo mejor, Señor, es que me lleves. Y hay un deseo tremendo. Y el significado o la similitud o el sinónimo de desear es una pasión fuerte en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Es un anhelo que te impulsa a anhelar que Jesús venga ya. Y a pesar que no tenemos persecuciones acá, en nuestra vida, en nuestro corazón debe de haber
Y existe, yo sé que existe ese anhelo de que el Señor regrese pronto. Si usted no tiene este deseo, mírese en el espejo y pregunte, ¿soy un hijo de Dios o no soy una hija de Dios? Porque tenemos que tener esta expectativa. Y Jesús también habló ahí en ese mismo texto, dice, tiempo vendrá y cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Desear ver uno de los días del Hijo del Hombre, porque Él se iba a ir al cielo, pero los discípulos le están diciendo, ustedes van a anhelar mi compañía, como cuando yo estuve con ustedes. Hagan memoria de esos días, de esos días tan lindos cuando yo caminé con ustedes, cuando compartía, cuando les predicaba el Evangelio, cuando vieron los milagros de las sanidades, cuando expulsó a los demonios del ganadero, del hombre que estaba endemoniado, cuando sanó a los leprosos. Ustedes van a anhelar que yo esté ahí con ustedes, cuando todavía no habían compartido la cena del Señor. Y Jesús precisamente en ese momento, cuando está tomando, partiendo el pan y compartiendo el vino, le dice, haced esto en memoria de mí. Y van a desear esos días de compartir el pan y el vino conmigo. Pero ¿saben qué? Un día, un buen día, lo celebraremos allá en el cielo. Por eso le dice, haced memoria de mí. Y el Señor mismo le dice, un día, esto que estamos haciendo hoy aquí, por el momento lo van a desear, pero un día esto será una realidad allá en el cielo. Y es interesante entonces notar la palabra días, habla en plural, no en singular. Y esto es lindo cuando estudiamos la palabra de Dios, que podemos detectar estos pequeños detalles para poder ver el cuadro eterno de Dios, como dicen en inglés, to see the big picture. Que nuestra relación con Cristo no solamente es de un día, es de toda una vida. Y que podemos hacer memoria de todas las cosas, como estos discípulos pudieron hacer memoria de todas las cosas que compartieron con el Señor. Y cuando habla de días, se está hablando de un tiempo, o de una época, o de una, como dicen los teólogos, de una dispensación, que es un periodo de tiempo. Y esto es vital para usted como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Entender que no sabemos cuándo Cristo viene. El tiempo está en las manos de Dios. Pero que todos estos días que usted tiene, el rey David dijo algo muy lindo. Decía, prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 años, que muchos días fuera de él. Porque también tenía este deseo de estar ahí en el templo, porque para los judíos la presencia de Dios no estaba en uno, sino que estaba en el santuario, en el templo, o en el tabernáculo en aquellos entonces, o en el templo que, Salomón construyó el templo. David hizo los planes, o había planificado construir este templo. Y ese era el anhelo para un judío, poder estar ahí. Recordemos cuánta gente murió por causa del Señor a través de tantos años. Y anhelaron fervientemente todos los días de su vida, esperaron que Cristo viniese. Muchos de los discípulos de Jesús y sus seguidores murieron en el circo romano, devorados por las bestias. Otros murieron a filo de espada. Pedro, el apóstol Pedro, fue crucificado, invertido, porque no quería morir de la misma forma o posición como murió el Señor Jesucristo. Y él pidió a sus seguidores que lo invirtieran y así murió. El apóstol Pablo le cortaron la cabeza.
Policarpo de Esmirna, siempre cuento lo de Policarpo de Esmirna. Decía, niega a tu Señor, niega a Cristo, aunque sea de mentirita, pero di que César es el Señor. Y Policarpo de Esmirna dijo, si por 85 años el Señor me ha sido fiel, ¿cómo pues podré negarle hoy? Enciendan la fogata. Y murió quemado. Porque su fe estaba en el Señor. Y esperaban con anhelo ese regreso, pero no se dio. Pero sabían que al morir ellos iban a ir a ese lugar que Jesús había preparado para ellos. Iban a estar con el Señor. Así que sea que Cristo venga ahorita, dentro de una semana, dentro de un año, o que nosotros muramos, somos del Señor y vamos con el Señor. Amén. Eso es lo lindo, eso es lo bueno. Así que la otra frase que podemos ver ahí en ese versículo número 22 es la frase Hijo del Hombre. Usted se ha preguntado qué significa que Jesús era el Hijo del Hombre. Pues era una frase muy común en ese tiempo. Y se refería, es una frase mesiánica, refiriéndose al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, el profeta declara esto. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, escuche bien lo que decía, la visión de Daniel en el Antiguo Testamento, visualizando la venida del Señor. He aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, refiriéndose a Jesús. Era una visión. Imagínense qué maravilloso haber sido para Daniel. ¿Se acuerdan quién es Daniel? Aquel que fue encerrado en una fogata de fuego y con 2 compañeros más, que fue puesto ahí donde estaban los leones y no murió. Y Dios le da una visión de su segunda venida, no de su primera, de su segunda venida. Desde ese momento me imagino que Daniel anhelaba, deseaba ver ese día precioso cuando el Señor regresaba, pero no se le dio. No se le dio. Y aquí con las nubes, dice, del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ay, qué lindo. Su dominio es dominio eterno, no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Ese es el Señor. Y luego dice que nunca pasará, en otras palabras, nunca terminará. Y su reino, uno que no será destruido. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y Daniel tuvo esta visión. Jesús resaltó este título que le da Lucas con respecto al Hijo del Hombre. Aparece 84 veces en todos los evangelios. En los 4 evangelios ese título aparece 84 veces. Quiere decir que cuando usted lea en la Biblia una palabra, una frase, un título que aparece muchas veces, tiene mucha importancia. Y ese título se le acreditaba única y exclusivamente al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, es la idea. Sí, nació de María, ¿verdad? Todos sabemos la historia, pero era Dios mismo. Y los viernes estamos estudiando lo que es la cristología en el Instituto Berea. Si usted quiere conocer un poco más sobre este tema de Jesús, venga, participe. Y estamos estudiando el tema de Jesús mismo. Y Jesús era Dios, pero también era hombre, pero no pecó. Él nunca pecó. Así que en primer lugar, la segunda venida será un deseo, o es un deseo
que todo creyente debe de tener. Número 1 y número 2, la segunda venida de Jesús será visible a todo el mundo. Mire lo que dice ahí Lucas capítulo 17, versículos 23 y 24. Y os diré, helo aquí, helo allí, no vayáis, ni los sigáis. Dice, porque como el relámpago es fulgurar, resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Y aparece otra vez la palabra Hijo de Hombre. En otras palabras, la venida del Señor va a ser tan repentinamente. Usted ha visto los relámpagos. Lo ve que viene del norte, del sur, del este o del oeste y va hacia el otro lado, pero desaparece. Pero lo ve repentinamente. Y hay truenos, ¿verdad? ¿Qué viene primero, el trueno o el rayo? El trueno. Es una señal de que algo va a acontecer. Así va a ser la segunda venida del Señor. Hay acontecimientos que se van a dar previo a la venida del Señor Jesucristo. Y ya los estamos viendo. Lo que no sabemos es cuánto se va a tardar o qué tan pronto va a aparecer el Señor. Pero algo que tenemos que tener claros es que Él viene. En una ocasión escuché a un predicador, un teleevangelista muy popular. Él es de Texas, de San Antonio, Texas, y le gusta esto de las profecías, ¿verdad? Le gusta esto de las profecías. Y él dijo, yo la escuché con estos oídos, lo vi con estos ojos y lo escuché con estos oídos grandes que me dio el Señor, ¿verdad? Y él dijo esto, hermana, y todo motivado, hermanos y hermanas, tuve una revelación y que Dios me mostró que, hablando sobre que todo ojo le verá venir, ¿verdad? Sobre su segunda venida. Y él dice que todo el mundo va a ver a Cristo venir a través de CNN. Esto fue hace mucho tiempo atrás. Todo el mundo va a ver venir a Jesucristo a través de CNN. Usted sabe que es una cadena mundial, ¿verdad? Y la gente, amén, gloria a Dios. Y fue aquella, y todos tocaban trompetas y tambores y todo. Fue, bueno, tremendo fue aquello. Y la gente, hay que ver CNN. Y todo el mundo contento y saltando y brincando. Y se iban para atrás, se levantaban y todo. Usted se puede imaginar la alegría que tenían esa gente. Yo me puse a pensar cuando escuché eso. Yo estaba en Honduras en ese tiempo. Y digo, bueno, aquí en Honduras hay gente que vive en las montañas. No tienen televisor. ¿Cómo va a ver CNN? Pero él dijo, todo el mundo va a ver a Cristo venir en CNN. La Biblia no dice eso. Hay que tener cuidado. Si las cámaras apuntan a ver cualquier noticiero en CNN, bueno, gloria a Dios. Pero afirmar algo así, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí me voy a entender? Hay que tener mucho cuidado. Y no hay que dejarnos llevar tanto por las emociones, pero este individuo, todo el mundo estaba brincando y feliz. Eso es caer en fanatismo también, ¿verdad? Y imagínense la gente allá en las Amazonas, no tienen nada. Van a ver a Cristo venir, algo les va a decir, bueno, hay que ver para arriba, algo está sucediendo. Pero afirmar ciertas cosas hay que tener mucho cuidado. La primera venida del Hijo de Dios fue bien callada, ¿verdad? Bien callada. No se sonaron trompetas. En la segunda venida del Señor dice que va a sonar la trompeta. ¿Usted ha visto algunos videos por ahí en Facebook?
escucha las trompetas. Y se escuchan unas trompetas. Yo no sé si es alguien que está ya tocando la pitoreta por ahí. Ok, ¿verdad? Pues la gente postea estas cosas en Facebook y la gente se emociona. Y ¿van en Cristo? La gente dice, escuche la trompeta, hermano. La gente cae en fanatismo. Tenga cuidado con eso. La Biblia dice que se oirá una trompeta, ¿amén? Y después el Señor va a venir. Son parte de esas señales. Pero hay que tener cuidado. Eso es lo único que estoy diciendo. Si usted quiere, bueno, está bien. Pero estamos enseñando que hay que tener mucho cuidado. Pero cuando Cristo vino por primera vez, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Cuántas personas estaban ahí cuando Él nació? ¿Estaba CNN ahí? No había CNN. ¿No nació en un palacio donde hubieran sonado trompeta? Cuando los hijos de Herodes o de César nacían, sonaban trompeta. Y había fiesta, había comida. La primera venida del Señor fue bien calladita. Había más animales que personas ahí. Imagínense. Y luego el ángel se le apareció a los pastores y ellos fueron a rendir honor. Llegaron los sabios de Asia. Se conocen como los magos, ¿verdad? Y llegaron. No se sabe si eran 3, 4. Algunos hasta nombre le han puesto. La Biblia no da nombre. Melchor, ¿cómo se llama? Melchor. Y le dan nombre. Yo no sé si ese era real o no, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Pero la Biblia es clara que en su regreso va a ser todo lo contrario. Y hay que tener también cuidado de los falsos maestros, como dice en este versículo 23. Y dirán, dice Jesús, Elo, Elo, aquí está. Y Jesús les dice, no vayan. Porque aparecerán muchos que se van a llamar el Cristo. En los años 90, en Waco, Texas, había un hombre que se llamaba David Koresh que decía que él era el Cristo. Y sabe, murieron quemados muchos, niños, ancianos. Jones, allá en la Guyana, se envenenaron, se mataron. Y así sucesivamente a través del mundo van a aparecer muchos que dicen, aquí está el Cristo. Hubo un famoso puertorriqueño que se llamaba José Miranda, creo que era el apellido. Y decía que él era el Cristo encarnado. Murió de cáncer ahí en Houston. Murió. Yo no creo que esté en el cielo. Si se arrepintió a última hora, pues bendito sea el Señor. Pero ¿a cuántas personas llevó que lo siguieran? Y la gente lo seguía, se marcaban el 666, ¿se acuerda usted? Y decía, yo soy Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre. Yo soy Jesucristo hombre. Así que, hermanos, hay que tener también este cuidado, esta delicadeza. Y Jesús dijo, Elo, Elo, aquí, no vayáis, no vayan, no vayan. Jesús también le dio la advertencia ahí en Lucas 21:8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y cuando escuchemos mucho de estos falsos Cristos, dice Lucas 21:8, búsquelo, dice, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así que una de las evidencias de que Cristo está cerca es cuando aparezcan muchos falsos Cristos. Y eso lo vemos casi a cada rato hoy en día, tiempos modernos. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Es la advertencia que Jesús da a través del doctor Lucas en el capítulo 21, versículo 8. Por eso se predica el Evangelio, porque hay un solo Evangelio, no hay varios Evangelios. Y damos gracias que en Iglesia Berea, en inglés, en español, se predica el Evangelio de Jesucristo.
Y no lo digo por su servidor, ¿no? Lo digo porque es una realidad. El regreso de Cristo va a ser una evidencia, claro, como el relámpago que se ve en el cielo del este al oeste. Cristo viene. Y ustedes y yo tenemos que estar deseando esto y esperando la segunda venida también. Dice la Biblia también que van a suceder cosas fenomenales en los cielos. Mire lo que dice Mateo 24, búsquenlo. Mateo 24, 29 al 30, ya vamos a terminar. También habrán cambios drásticos en los cielos. Dice, el sol se oscurecerá. Imagínese usted en el tiempo de los discípulos, porque desde aquel momento, desde que Cristo muere hasta el día de hoy, ¿usted cree que hubieron eclipses en aquel entonces? Sí, eclipses han existido porque rota, ¿verdad? La tierra rota alrededor del sol y la luna se pone en medio. Cada cuánto tiempo suceden eclipses. Imagínese usted, conforme a lo que dice aquí el Evangelio, en Mateo 24, 29, el sol se oscurecerá. Imagínese usted en aquel entonces de la historia, de la vida, que usted hubiera sido un discípulo de Jesucristo y que por primera vez usted miraba un eclipse. El sol se oscurece cuando hay un eclipse, ¿sí o no? Imagínense cuántas personas han de haber pensado, para que la redundancia, ¡oh! Se oscureció el sol, Cristo viene ya. ¿Ah? ¿Se imaginan? Pudo haber sucedido, porque es lo que dice el texto, son las palabras del Señor. Pero por eso les digo, no podemos caer en las conmociones o estar tan preocupados. Si las cosas suceden, van a suceder. Que entendamos estas cosas, pero no para volvernos como fanáticos o no venda sus propiedades, no venda nada. No ande regalando sus carros cuando alguien le diga, hey, tienes que regalar tu carro. No regale su casa tampoco. Porque los falsos maestros dicen eso, haciéndose ricos. Tenga cuidado. Y se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor. Dice, las estrellas caerán del cielo. Imagínense, hay veces uno mira, dice, se están cayendo las estrellas. Dice. ¿Te has escuchado eso? Todas estas señales la gente las pudo haber visto y se preocupa. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal, y ahí aparece otra vez la palabra, del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y aparece otra vez, y verán al Hijo del Hombre viniendo, lo que Daniel dijo, sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Se cumplirá la profecía de Daniel ahí en ese momento. Y Jesús las expresó y Mateo las escribió, y aquí están para que nosotros las escuchemos y las entendemos. Jesús va a aparecer en gloria. Su segunda venida va a ser una manifestación totalmente diferente a su primera venida. Es la idea, es lo que queremos dejar claro acá. En Apocalipsis 19 nos dice lo siguiente, que Él va a venir como un general que ha conquistado. Los romanos, los persas, los asirios tenían la tradición que cuando su gobernante enviaba a sus soldados a la guerra y luego regresaba con victoria, el general venía montado con todo su ejército detrás de él en caballo blanco. Caballo blanco. Era una señal de gloria, era una señal de victoria, y había fiesta, y los soldados que fueron a la batalla, los que sobrevivieron, venían detrás de aquel general.
Y era una conmoción en toda la ciudad y en todo el reino. Así va a ser cuando Cristo venga. Tenga vivo este pensamiento, como dice en Apocalipsis, que Él vendrá en caballo blanco, acompañado de el ejército celestial, sus ángeles. Y los creyentes veremos eso. Dice que los que están muertos van a resucitar en Cristo Jesús. Y van a ver todas estas manifestaciones maravillosas. Y como resultado entonces, Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo verá al Rey de Reyes, al Señor de Señores, viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Va a ser algo maravilloso. Va a ser algo glorioso, espectacular. Y todo ojo le verá. Yo creo que incluso aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo dirán: ¡guau! Lo que nos predicaron, lo que enseñaban, es cierto, ahí está. Hay otro pensamiento, pero está bien. Lo más verdadero es que Cristo viene. Así que debemos de anhelar su venida, pero debemos de entender entonces, conforme a la palabra de Dios, aquí en Lucas 17 que estamos estudiando, es que su venida va a ser visible. Va a ser visible. Y no sabemos la fecha ni la hora. No la sabemos. Así que si en su vida usted escucha que alguien dice: está aquí, el Cristo ya vino, el Cristo está allá, usted no vaya. Porque la Biblia nos dice que Cristo va a venir sobre las nubes, no en un lugar aquí de la tierra. Amén. Porque ya vino. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por recordarnos que tú vienes por segunda vez. Y gracias por haber venido como un cordero inmolado, pero vendrás como un león de la tribu de Judá, rugiente, con poder y gloria. Señor, que no perdamos ese anhelo de esperar ese día glorioso, de ver el regreso del Hijo del Hombre. Probablemente estemos con vida o no estemos con vida, pero una cosa sí sabemos, que aún los muertos te verán. Aquellos que son tuyos te verán, porque nos levantaremos de la tumba y del polvo y te veremos tal y cual tú eres, y nos tomarás para contigo mismo y nos llevarás a ese lugar, al cielo, a esa ciudad celestial, y estaremos contigo por toda la eternidad, los que han creído en ti. Padre, hoy vamos a compartir el pan y el vino. El pan y el vino. Y aquí lo practicamos una vez al mes, en otros lugares lo practican semanalmente. Pero lo importante es que anhelamos compartir el pan unos con otros, mes tras mes, días tras días. Pero ese deseo, ese anhelo un día se va a hacer realidad cuando estemos allá contigo, Señor. Tú,
pasará a ser pan, vino. Anhelamos eso. Queremos conocerte como tú eres. Queremos verte, Jesús. Así que te esperamos. En tribulación o sin tribulación aquí en la tierra. Anhelamos verte. Anhelamos tu segundo regreso. Ven, Cristo, ven. Ven pronto. Ven pronto, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y así sea.